mucho su invitación y espero que esta charla sea nutritiva para todos el día de hoy y podamos impactar en la calidad de vida de nuestros pacientes oncológicos. ¿Todos los que nos encontramos aquí nos dedicamos al cáncer? Bueno, entonces va a ser más nutritivo todavía. Pues yo les voy a platicar de cómo podemos aprender a valorar adecuadamente las toxicidades por parte de todo el apoyo que necesitamos de enfermería, que ustedes son la base para que los pacientes salgan adelante y tengan buenos resultados con el tratamiento. ¿Podemos iniciar? Este es mi conflicto de interés. Y bueno, la agenda que vamos a manejar es de manera inicial platicaremos una breve introducción para que conozcamos cómo trabaja la quimioterapia. Hablaremos de los tipos de toxicidades que existen, cómo manejar las principales toxicidades que se presentan en la sala de infusión de manera temprana y cómo las vamos a reportar para darles manejo y seguimiento. Y bueno, a manera de introducción, ¿qué es la quimioterapia? Pues debemos saber que el cáncer es una enfermedad que nace a partir de nuestras células sanas. Entonces, comparte procesos metabólicos, biológicos, de reproducción. Por lo tanto, la quimioterapia, al ser un tratamiento no específico, va a lastimar tanto a las células con cáncer como a las células normales. Todas aquellas células que tengan la capacidad de replicarse rápidamente en nuestro cuerpo, como son las de la piel, el tejido piloso, la mucosa digestiva, la mucosa bucal, se va a lastimar de manera muy importante con la quimioterapia. Y tenemos otro grupo de medicamentos. Estos son las terapias blanco, que es lo que utilizamos hoy en día. Estas van a trabajar principalmente a nivel molecular. Van a buscar una parte de la función de la célula y van a evitar tanto su replicación, su crecimiento y su reproducción. Sí, claro. Perfecto. Ah, sí, está como. Perfecto, ¿podemos continuar? No se alcanza a ver muy bien, pero bueno, existen dos grupos de clasificaciones de cómo se presentan en cuanto a temporalidad las toxicidades. Y como aquí lo vemos, esta es una en donde nos comentan que se van a presentar de manera inmediata, de manera precoz, perfecto, de manera retardada y de manera tardía. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales toxicidades que vamos a ver de manera inmediata cuando tengamos al paciente ahí sentadito aplicándole su medicamento? Las principales van a ser las reacciones infusionales. Estas pueden ser alérgicas. De pronto el paciente se siente abochornado, acalorado, con taquicardia, falta de aire, y ahí es en donde tenemos que actuar. También el paciente puede presentar náusea. Vamos a ver que este es uno de los efectos más tempranos. Otro de los eventos que vamos a ver de manera temprana son los rash cutáneos, que no necesariamente van a ser por reacción alérgica, sino por reacción a la infusión, porque existen algunos medicamentos vesicantes que lastiman nuestro vaso y nuestros tejidos de manera inicial. La toxicidad precoz es algo que vamos a ver entre los 7 y los 14 días después de haber iniciado el tratamiento. Ahí lo vemos, el cabello se empieza a caer, las mucosas orales se empiezan a inflamar, los pacientes pueden tener trastornos metabólicos como subir el azúcar. De manera más retardada, que esto se va a presentar después de las 3 semanas a meses después de haber iniciado los tratamientos, el paciente va a llegar con anemia, cansado, con disnea, con ataque al estado general. Puede haber también hiperpigmentación cutánea, esto lo vamos a ver después de las primeras 3 semanas de haber iniciado la quimioterapia, y vemos que los pacientitos tienen sus manitas moradas, piecitos morados, mucosas, y esto se va a retirar aproximadamente entre 3 a 6 semanas después de haber concluido el tratamiento. Y finalmente la toxicidad tardía. Esta la vamos a ver en muy pocos pacientes, afortunadamente está reportado en menos del 5 al 10% de ellos, y uno de los más comunes y de los que a veces nos asustamos es de los segundos primarios. Es muy común que cuando utilizamos antraciclinas, de 5 a 10 años después, el paciente empieza con aplasia medular y tiene un síndrome mielodisplásico. Entonces, cuando conocemos el nombre del tratamiento, es muy fácil que nosotros podamos identificar este tipo de eventos adversos. Continuamos, por favor.
Ay, este esquema pues lo podemos igual hacer más grande. Está muy bonito, es muy ilustrativo, porque como les comentaba, algo bien importante para identificar la toxicidad es saber el nombre del medicamento. Dentro de la quimioterapia y los tratamientos, podemos utilizar la monodroga, que es un solo medicamento. Podemos utilizar la poliquimioterapia, que son más de 2 medicamentos y pueden ser hasta 5. Podemos combinar quimioterapia con terapia blanco, quimioterapia con inmunoterapia, inmunoterapia con inmunoterapia e inmunoterapia con terapia blanco. Entonces, como ven, es muy importante saber y conocer cuántos medicamentos tiene y qué medicamento tiene, porque cada uno puede ser el causante de diferentes afecciones. Entonces, hace rato comentamos de manera breve cuáles eventos adversos se presentan de manera precoz, de manera temprana, de manera tardía. Y aquí los vemos nuevamente, pero ¿a qué órgano están relacionados? Y ¿a qué órgano y a qué medicamento? Alopecia. ¿Qué medicamentos nos van a provocar alopecia? Las antraciclinas. ¿Como cuáles? Como la doxorubicina, como la epirubicina, los taxanos como el paclitaxel. Esos son los principales medicamentos. Tenemos la mucositis, que es la inflamación de la mucosa oral, es lo más frecuente, pero se puede presentar en el esófago, en la vagina, en el canal anal, y se presenta como una inflamación que a veces se acompaña con úlceras. Este tipo de eventos adversos se presenta principalmente con quimioterapias que utilizamos para el tratamiento de cánceres del tubo digestivo, como el 5-fluoracilo o la capecitabine. Tenemos la náusea y el vómito, que es uno de los eventos que vamos a ver con mayor frecuencia durante todo el tratamiento, tanto en la fase temprana como en la fase tardía. Y este tipo de eventos adversos lo presentan casi todos los medicamentos, a excepción de la inmunoterapia. Tenemos la falla pulmonar, que es comúnmente producto de la bleomicina, que esto sí puede aparecer de manera tardía. Lo vemos en pacientes de 3 a 5 años posterior de que recibieron tratamiento para cáncer de testículo. El paciente de pronto empieza con tos, con falta de aire, con cansancio, con fatiga, y tomamos placas y observamos cómo ese pulmón ya está totalmente fibrosado. A nivel renal, lo más común es afectar por el cisplatino, que es una de las quimioterapias más viejitas que hemos utilizado a lo largo de la historia, que tiene gran efectividad y que hemos utilizado en pacientes muy jóvenes, nuevamente como cáncer de testículo. Este tipo de medicamento es tóxico tanto para el riñón como para el oído, entonces hay que tenerlo en vigilancia muy importante. Y la diarrea, aunque parece un signo muy común para todos nosotros y que estamos acostumbrados a manejarlo, puede ser un evento adverso que le puede costar la vida al paciente con insuficiencia renal y choque hipovolémico. Continuamos, por favor. ¿La que sigue? Atrás. Es la que sigue, o sea, la diapositiva sí era la correcta, pero las animaciones no se activaron. Bueno, vamos a platicar. Esta diapositiva estaba bonita porque estaba ilustrativa. Habla de aquellas toxicidades que nosotros vamos a ver cuando el paciente está sentadito ahí en la sala de infusión, qué nos puede pasar y cómo reconocerlas. Las principales van a ser cutáneas. Estas toxicidades se presentan en los primeros 30 minutos y hasta los 120 minutos de haber comenzado la infusión. Son las más frecuentes de todas y casi siempre no dan síntomas. Existe un pequeño grupo de pacientes, menos del 10%, en donde las vamos a ver. ¿Y qué vamos a ver? El eritema es algo muy común, se caracteriza por muchas papulitas que le salen al paciente, están agrupadas, rojitas, son placas y generalmente lo único que dan es prurito. Disminuimos la velocidad de infusión o lo interrumpimos y va a cesar completamente, se autolimita y no genera ataque al estado general en el paciente. El eritema pigmentoso, ese es una lesión papular que puede aparecer en placas, está bien localizada. Nos asustamos porque se ve grande y le sale una vesícula hasta arriba, se revienta y es ardorosa. Pero igualmente el paciente está limitado, no pasa nada, no se lastima su pielecita y puede recibir tratamiento local, con frío o con calor si se tratan de alcaloides de la vinca. También podemos presentar otros síntomas más comunes y frecuentes que todas conocemos, como los abones,
el rash, que igualmente solo son pruriginosos y el paciente se mantiene estable. ¿Cuál es el peligroso? El choque anafiláctico. Se puede presentar. ¿Cuál es la característica? Fatiga, ansiedad, hipotensión, falta de aire, flushing. ¿Cómo tenemos que actuar? Lo primero es suspender el medicamento de manera instantánea. Lo suspendemos inmediatamente, el paciente va a mejorar un poquito su saturación, va a mejorar un poquito la disnea, y entonces, en la siguiente diapositiva, y entonces, dependiendo el paciente y dependiendo el medicamento, que es muy importante, es como vamos a actuar. Se puede solamente infundir una solución salina en bolo de 500 a 1000, dependiendo las características del paciente, y podemos apoyarnos de medicamentos. ¿Como cuáles? Los antihistamínicos, podemos utilizar corticosteroides, los que utilizamos son de vida media rápida, como cuál? La hidrocortisona. Y los antihistamínicos también de acción inmediata y sobre todo sedantes. Esos nos van a apoyar también a disminuir la reacción adrenérgica del paciente. ¿Como cuál? Como la difenhidramina, la clorfeniramina, que en ese momento se va a sedar un poquito, se va a relajar, se va a tranquilizar y apoyarnos del oxígeno. No importa que no esté desaturando, podemos utilizar volúmenes bajitos, como de 1 a 2 litros, también para mejorar y relajar al paciente, brindarle confort. Generalmente todos estos eventos infusionales se van a resolver en menos de 10 minutos. El paciente va a volver a la normalidad y entonces, ¿qué hacemos? El paciente necesita quimioterapia. En casos muy importantes en donde no podemos modificar esta situación, lo que vamos a hacer es reiniciar la infusión y vamos a duplicar o triplicar el tiempo de infusión de con vigilancia de 24 a 48 horas, y explicándole al paciente cuáles son los principales signos de alarma y dejándole algún medicamento como antihistamínicos o esteroides, que incluso pueden ser tópicos, para mejorar las sensaciones. En casos graves en que el paciente no salió del choque, se mantuvo hipotenso, vamos a suspender el tratamiento y lo podemos ingresar a urgencias o a terapia intensiva. Todo depende de las condiciones del paciente, el estado funcional y el estado hemodinámico en el que se encuentre La que sigue, por favor. Otro de los eventos más comunes que encontramos en la sala de tratamientos es la extravasación. ¿Qué es esto? Que uno de nuestros medicamentos de quimioterapia se fugue hacia los tejidos blandos del paciente. Esto puede ser desde muy leve hasta muy grave. ¿Qué es lo que pasa? A veces le puede ocurrir una flebitis al paciente, se le inflamó la pared interna de la vena y le duele, le arde, está caliente, está rojo, y nosotros suspendemos lo mismo la infusión, pasamos solución salina, retiramos ese acceso, colocamos un nuevo acceso, colocamos temperatura, frío, con cualquier tratamiento oncológico, a menos de que sean alcaloides de la vinca, como cual vincristina o vimblastina, porque ahí ponemos calorcito y listo. Damos un analgésico, puede ser un AINE, ibuprofeno es lo que casi siempre utilizamos porque tiene menos afección al riñoncito. Y en caso de que esta lesión sea más grave, entonces optamos por otras características. Es muy importante aquí distinguir 3 tipos de medicamentos oncológicos que utilizamos: los vesicantes, los irritantes y los estables. Los vesicantes son aquellos medicamentos que tienen la capacidad de salir al tejido blando y destruirlo, provocan necrosis aguda, y eso nos puede llevar a fascitis y necrosis. ¿Nos escuchamos mejor? Ok. ¿Sí? Bueno, entonces, estos pueden producir fascitis o necrosis. ¿Qué medicamentos, si alguna vez llegamos a escuchar estos nombres? El cisplatino, las antraciclinas, como son la doxirubicina, la epirubicina, la daunorubicina. Esos medicamentos son capaces de provocar una necrosis aguda en los pacientes. Los medicamentos irritantes, como el 5-fluorouracilo, que seguro lo han escuchado, ya que es un medicamento muy viejito y que se sigue usando para la gran mayoría de tumores gastrointestinales. Estos medicamentos van a provocar flebitis y trombosis. Y los estables, que aunque se nos fugue, lo único que hacemos es retirar el catéter. Si tenemos un medicamento vesicante o irritante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar aspirar en ese instante, paramos la solución. Vamos a aspirar el contenido en ese momento al máximo que se pueda del medicamento que quede en el catéter. Vamos a retirar el catéter
En algunas referencias, sobre todo hace muchos años, lo que se hacía era aplicar un poco de bicarbonato, pero eso ya no lo hagan. Se ha visto que lo único que hace es aumentar el área de lesión y podemos provocar más necrosis. Entonces, retiramos, infundimos con otro catéter una nueva solución en el vaso para evitar más inflamación de solución fría y desinflamamos con frío. En algunos pacientes que tienen mucho dolor podemos inyectar anestésico alrededor de esta lesión y finalmente, si vemos datos de necrosis, la intervención por cirugía plástica es lo que podemos hacer de inmediato para evitar fascitis y pérdidas de la extremidad. Esto puede ser, como ven, desde algo muy leve como una flebitis hasta que el paciente pueda perder hasta su estado hemodinámico, porque hay pacientes que por este tipo de lesiones se deshidratan, tienen choques hipovolémicos, sobre todo en pacientes que están muy caquéticos. La que sigue, por favor. Y flebitis. Todos conocemos las flebitis, y más ustedes que son expertos. ¿Cómo funciona esta? Generalmente está relacionada a medicamentos irritantes, y se caracteriza porque a minutos de la infusión el paciente dice, me duele. Nosotros revisamos, está rojo, caliente, inflamado, muy sensible, y esta flebitis por medicamentos vesicantes e irritantes tiene una característica. Nosotros tocamos al paciente sobre la vena y se siente como una cuerda. Esa cuerda, no se asusten, simplemente es inflamación del tejido interno que está acompañado de coágulos, por eso se siente así de duro. Eso es esperado, eso no se va a complicar. ¿Qué hacemos? Lo mismo, retiramos el medicamento, intentamos no utilizar ese vaso nuevamente en 3 semanas, que es lo que más o menos tarda en desinflamarse. El paciente va a tener dolor, vamos a utilizar AINES, podemos utilizar aquí sí medicamentos tópicos. Existen hoy muy buenos medicamentos tópicos que tienen antiinflamatorios, que tienen alantoína, vitamina D, vitamina E y además tienen enoxaparina o algún tipo de parina que ayuda a disminuir el coágulo y que poco a poco va a desinflamar. ¿Qué le vamos a decir al paciente? Que de preferencia no estar picando ese vaso porque ni siquiera nos va a ayudar para extraer sangre, no es útil para muestras, lo vamos a lastimar y el paciente va a sentir así su brazo por meses. Después de haber suspendido la quimioterapia, ese vasito va a dejar de sentirse las bolitas que se palpan sobre él, esas van a ser dolorosas, pero ese vaso nunca va a volver a ser funcional. La que sigue, por favor. Y bueno, algo bien importante, la base. La base para que nosotros hagamos bien nuestro tratamiento es que ustedes colaboren con nosotros en esta parte. ¿Cómo vamos a evaluar la toxicidad? La toxicidad tiene 3 puntos muy importantes. Es la severidad, qué tanto lastimó al paciente, cuánto duró y cuántas veces se ha presentado durante este ciclo de tratamiento. Hay 2 formas de evaluarlo, una forma objetiva y una forma subjetiva. La subjetiva es todo lo que nosotros platiquemos con el paciente. Depende qué tan meticulosos seamos en nuestras preguntas, es la información que él nos va a aportar. Y la objetiva es lo que nuestros ojitos nos permiten ver sobre él y también algunos estudios de laboratorio y gabinete que podemos tomar para valorarla. Como estaba perfecta, creo que la podían ver bien, ¿verdad? Y entonces existen varios tipos de escalas para valorarla. El ECOG, que nos va a permitir ver qué tanto lastimó su estado funcional. Las guías de la OMS, que nos van a permitir qué tanto afectó este evento adverso sobre las cosas que el paciente realiza en el día a día, y el CTKE, que es lo que más utilizamos. Ahorita vamos a platicar de cada una de ellas para saber cómo nosotros las podemos utilizar fácilmente en el día a día. Y bueno, en general esto es muy importante porque que nosotros podamos prevenir estos eventos adversos y controlarlos a tiempo es lo que nos va a permitir preservar la calidad de vida en estos pacientes oncológicos. La que sigue, por favor. Y bueno, este es el CTKE. Es una lista inmensa que ustedes pueden traer en una aplicación en su celular si no quieren memorizarse todos estos eventos adversos, en donde vamos a abrir y vamos a poner el evento adverso que el paciente nos está refiriendo. Náusea, vómito, dolor de cabeza, mareo, cansancio. Y se va a gradificar el evento adverso de acuerdo a su severidad. Como lo vemos, 0 es el paciente que no siente nada, se sintió muy bien, no hay problema. El grado 1 es una toxicidad leve, es decir, como que sentí un poquito de náusea, pero no pasó nada, comí bien, todo bien, o sea, es una toxicidad que apenas si el paciente percibe. El grado 2 es aquella que impacta en su calidad de vida.
le limitó para hacer algo. No pude desayunar, se me quitó, pude comer, pude cenar, me lastimó levemente, pero sí impactó en mi calidad de vida y en las actividades de la vida diaria. La toxicidad severa es la que incapacitó al paciente. El paciente ya no pudo hacer su día, no pudo comer nada, estuvo en cama todo el día. Y la toxicidad grado 4 es aquella que amenazó su vida. Vomitó tanto que llegó con choque hipovolémico y lesión renal al hospital. Y la toxicidad grado 5 es la que nunca queremos llegar. El paciente falleció por esta toxicidad. Ese choque hipovolémico lo llevó a la muerte. Entonces, esta gradificación nos va a permitir saber cómo vamos a actuar. La que sigue, por favor. Y aquí les puse un ejemplo, creo que bastante práctico. Vamos a utilizar un medicamento que se llama abemaciclib. Esta es una terapia blanco que el día de hoy está evitando la proliferación y replicación de las células de cáncer en las mujeres que tienen cáncer de mama. Nos ha permitido salvar vidas porque ya funciona en adyuvancia, es decir, evitamos que el cáncer regrese, y también en las pacientes paliativas les da casi 5 años de vida. Entonces, es un medicamento que utilizamos muy frecuentemente porque el cáncer de mama sigue siendo la principal causa por cáncer y muerte en las mujeres en nuestro país y en el mundo. Este medicamento, uno de los principales eventos adversos con el que está relacionado es con la neutropenia, es decir, que nuestras defensas, nuestra primera línea de defensas que vive aproximadamente 48 horas, se mueren rápidamente con él. Y entonces tomamos laboratorios y vemos que hasta 5 de cada 10 pacientes lo pueden llegar a presentar, y de estas 5, una puede presentar una neutropenia febril grave, es decir, que la lleve al hospital y que tenga o una hospitalización prolongada o fallezca por esta causa. Entonces, tomamos laboratorios y vemos que la paciente tiene entre 1000 y 1500 neutrófilos. Eso se califica como grado 1 y grado 2 y dice adelante, el comportamiento es: no hacemos nada, vigilamos a la paciente, porque es una toxicidad leve. Pero abajo vemos una toxicidad grado 3, que ya es una toxicidad importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Suspendemos nuestro medicamento. Vigilamos al paciente hasta que su toxicidad es nuevamente grado 1 o grado 2, es decir, de menos de llegar entre 500 y 1000 neutrófilos, nos esperamos a que suba hasta 1500 y reiniciamos el medicamento y todo normal. Pero la paciente nuevamente volvió a tener toxicidad grado 3, es decir, menos de 1500 neutrófilos, o llegó a grado 4, menos de 500 células. La paciente está en un riesgo muy importante para su vida. Aquí nuevamente lo suspendemos hasta que la toxicidad es grado 1, es decir, más de 1500 neutrófilos, y entonces sí, cuando reiniciamos el medicamento, bajamos la dosis. Para esto nos sirve que ustedes nos apoyen gradificando a los pacientes. Nuestra conducta depende de esa gradificación del evento adverso. La que sigue, por favor.